Vamos a iniciar entonces la grabación de este webinar, de Encuéntrate con tu propia palabra. Bien, primero voy a hacer una brevísima presentación para las que no tuvieron la oportunidad de escuchar la presentación hermosa que nos hizo Noé. De hecho, muchas gracias a Noé, muchas gracias a Pau, muchas gracias a Gaby, a todas las chicas de Mujeres en Red, que nos dieron la oportunidad de realizar este hermoso webinar y compartir esto que es la oratoria. Lo primero que me gustaría que sepan es quién soy yo. Les prometo que esta parte va a ser cortita y rápida porque es la parte aburrida. Bien, yo, además de ser especialista en oratoria, soy coordinadora de TEDx Yerba Buena. Las personas que conocen lo de las charlas, lo que son las charlas TEDx, perfectamente van a saber lo que son. Soy directora de Fundación Expresar. Bien, y además de ser directora de Fundación Expresar, soy directora de la Diplomatura en Oratoria y Comunicación Integral, que es la única diplomatura de oratoria que existe actualmente en NOA. Y que después le vamos a contar algunas sorpresitas que tenemos ahí sobre la diplomatura. Soy docente de corazón, de vocación, y una de mis cosas favoritas y más importantes en mi vida, soy mamá de un hermoso nene de 3 años, que es mi corazón entero. Y se pelea con su papá para ver quién me quiere más. No, lo que normal cuando una tiene hijos varones. Dejando eso de lado, ya saben, porque se compartió en el grupo, que pueden seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Expresar Fundación, y también síganlas a las chicas de Mujeres en Red, porque tienen un montón de capacitaciones, webinars y un montón de cosas maravillosas para que puedan sumarse y puedan participar. Y hoy particularmente vamos a hablar de un tema muy importante, que es el tema del laboratorio. Ahora les voy a pedir en el chat que me pongan rápidamente qué creen que es la oratoria para ustedes. O sea, cuando uno dice la palabra oratoria, ¿en qué piensan? Bien, una forma de expresión, ¿qué más? Expresar ideas en palabras, ¿qué más? ¿Qué más sería la oratoria? ¿Han escuchado alguna vez hablar de oratoria? ¿Han ido alguna vez a una clase de oratoria? Bien, Cristina nos dice que es hablar en público. Fátima dice que es una manera asertiva de comunicarnos. Están filosísimas, chicas, están dando unas muy buenas respuestas. Y efectivamente la oratoria es todo eso, pero también es un poquito más. La oratoria es probablemente una de las habilidades prácticas más valiosas e importantes que podemos aprender cotidianamente, que podemos aprender en este momento de la historia, porque la moneda de cambio del siglo XXI son las ideas. Las personas aprenden, las personas se enriquecen, las personas progresan, son exitosas y son felices compartiendo ideas. La mayoría supongo que son emprendedores, ya después vamos a comentar un poco quiénes son, a qué se dedican, pero para el emprendedor la oratoria es fundamental, porque necesitamos todo el tiempo estar compartiendo y comunicando nuestros proyectos, o poder comunicarnos con las personas que trabajan con nosotros, e incluso para la vida cotidiana, ¿bien? Hasta para conseguir novio es importante la oratoria, y lo digo por experiencia. Entonces, lo que yo quiero mostrarles hoy son 5 herramientas fundamentales, o 5, vamos a decirlo así, habilidades fundamentales de la oratoria, que pueden llevarnos a modificar significativamente para bien la forma en la que nos comunicamos y alcanzar nuestras metas y objetivos. Antes que nada, hay 2 aclaraciones muy importantes que quiero hacer. La primera aclaración, y esto es importantísimo, bien, es sobre el miedo a hablar en público, que de hecho es el tercer punto de los tips básicos que vamos a ver hoy. Hay una estadística a nivel mundial que dice que el 70% de las personas tienen miedo a hablar en público. De hecho, la estadística a nivel mundial es 77% de las personas. La estadística en Argentina es 70% de las personas. Y se considera que el 20% de esas personas tienen miedo paralizante a hablar en público, o sea, lo que se conoce como pánico escénico. O sea, vamos a ponerlo en números fáciles, 7 de cada 10
o 7.7, o sea, casi 8 personas de cada 10 tienen miedo a hablar en público. Pero, en mi experiencia, a esta estadística le falta información. Sinceramente, yo creo que todas las personas tenemos miedo y dificultades para hablar en público, pero no todas las personas le tenemos miedo al mismo público. Y acá está la gran diferencia. Muchas veces se considera que el miedo a hablar en público es miedo a hablar delante de públicos grandes, como por ejemplo en una reunión de trabajo, o miedo a dar clases, o miedo a hablar con nuestros jefes, pero el miedo a hablar en público también puede ser el miedo a hablar con nuestros padres, o el miedo a hablar con nuestra pareja, o el miedo de ponerle límites a alguna amiga que queremos mucho, pero que a veces habla de más. Todas esas son también situaciones de miedo escénico y son situaciones que todos hemos pasado alguna vez en nuestra vida. Entonces, como primera aclaración, todos en algún momento hemos sentido miedo a hablar en público y yo me incluyo. Yo soy de las que les cuesta mucho hablar delante, por ejemplo, de mi familia. Ese es mi público aterrador. Yo he llegado a hablar delante de 2.000 personas sin que se me movieran pelos, pero cuando les digo que es una mala noticia a mis papás, eh, incluso me sucedió cuando quedé embarazada, que les tenía que contar a mis papás que estaba embarazada, yo tenía 33 años en ese momento, 32 años en realidad en ese momento, y me sentía tan asustada como si fuera una adolescente de 16. De hecho, la actitud de mis padres fue un poco también como si fuera un embarazo adolescente. Así que ellos contribuían a eso. Eso como primera aclaración. Como segunda aclaración, y esto también es muy, muy importante, la oratoria, como les decía, es una de las habilidades más importantes y más básicas que nos permiten desenvolvernos adecuadamente siendo personas exitosas. Pero el éxito, así como la felicidad, no tienen el mismo significado para todos. Para algunos el éxito se puede medir monetariamente, para otros el éxito se puede medir en vacaciones, en tiempos con la familia, para otros el éxito se puede medir en objetos materiales, para otros el éxito es ganar moderadamente bien pero poder tener libre todos los fines de semana. Para algunos el éxito es poder descansar o poder tener una jubilación tranquila. O para otros el éxito es ser famoso y multimillonario. La idea de éxito tiene que ser una idea introspectiva. No esta idea de éxito, digamos, de las revistas, bien, sino un éxito genuino que nos lleva a preguntarnos qué es lo que realmente nosotros deseamos, qué es lo que realmente nosotros queremos. Bien, dicho esto, vamos a conocer 5 habilidades básicas y fundamentales que nos van a ayudar a comunicarnos de mejor manera y a utilizar estratégicamente la oratoria para alcanzar este éxito que tanto buscamos y que tanto queremos. Estas 5 habilidades en realidad son parte de 12 habilidades en total que están en este librito. Este libro es un libro que publiqué en el 2019 que se llama 12 pasos para ser un orador exitoso. Bien. Y de acá está la teoría de estas 5 habilidades junto con otras 12 habilidades en total que nos ayudan a convertirnos en oradores exitosos, de nuevo, teniendo en cuenta la propia noción de cada uno de éxito. Lo primero y fundamental cuando nosotros vamos a tratar de mejorar nuestra oratoria es conocernos a nosotros mismos. Es tener una noción clara de quiénes somos. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? La razón por la cual la mayoría de las personas sufren de miedo a hablar en público es porque el miedo a hablar en público está relacionado de manera directa a ser juzgados por los demás, a dar una impresión positiva o negativa ante los demás. Y los seres humanos somos seres sociales. Entonces, cuando algo puede llegar a vulnerar nuestra imagen frente a los demás, eso nos da miedo. ¿Sí? ¿Han escuchado la expresión miedo al ridículo? Sí, claro. Bien. ¿Y qué dirían ustedes que es ridículo?
Una situación que nos avergüenza frente a los demás. Ajá. Como por ejemplo, No poder seguir el hilo de una conversación entre otras personas. O bien, equivocarnos. o equivocarnos, bien, Quedar en blanco. quedar No, en blanco, no entender lo que hablan los demás. ver lo que hablan los demás. Bien. Ahora, déjenme hacerles un par de preguntas. Acá Fátima hizo otro aporte. Dice situaciones que no podemos manejar. Eso podríamos decir que son quedar en ridículo. Bien. Pero déjenme hacerles una pregunta. ¿Los seres humanos nacemos sabiendo? ¿Cómo? ¿Los seres humanos nacemos sabiendo? ¿Nacemos con conocimiento? Y no. 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 Entonces, ¿no les parece que la palabra ridículo es demasiado grande y demasiado pesada para algo tan humano como no saber algo? Se va aprendiendo a medida que vamos creciendo. Exacto. Vamos aprendiendo a medida que vamos creciendo. Entonces, no saber algo o no saber hacer algo no es necesariamente ridículo. Ahora, ¿no les pasa a veces que están cansadas y les cuesta hacer cosas? Cuando han tenido, por ejemplo, un día largo Sí, y totalmente. viene su pareja o viene su familia y les quiere hablar de algo y ustedes están tan cansados que su cerebro no procesa esa información. Sí, quedas en automático. Estamos en automático. ¿Y eso les parece normal o les parece ridículo? Normal. Bien. Normal. Estas palabras ridículo y vergüenza son palabras demasiado grandes, son palabras demasiado pesadas con las que nos cargamos a nosotros mismos y que no tienen nada que ver con la forma en la que realmente las otras personas nos perciben. Tiene que ver con estos prejuicios, con estas cargas, con este deber ser, con esta voz detrás de nuestra cabeza que muchas veces nos hace pensar que no somos suficientes. Porque fíjense que todas las situaciones que ustedes nombraron como ejemplos de ridículo son situaciones en las que se presupone que están cometiendo un error o que no están siendo suficientes. Y en realidad no es así, porque los seres humanos no somos perfectos, los seres humanos no somos seres omniscientes, omnisapientes, y porque muy probablemente si otra persona pasara por esa situación, ustedes serían muy, muy amables con esa persona y la entenderían, pero no nos entendemos a nosotros mismos. No somos amables con nosotros mismos. No somos cordiales. No somos comprensivos con nosotros mismos. Y ese es el primer punto sobre el que tenemos que reflexionar y en el que tenemos que empezar a trabajar si queremos ser oradores efectivos, si queremos ser oradores exitosos. Empezar a conocernos, conocer nuestras virtudes, conocer nuestros defectos, potenciar las virtudes, trabajar sobre los defectos y ser amables, comprensivos y piadosos con nosotros mismos. Entonces, fíjense que acá yo les dejo una listita de preguntas sobre las que generalmente no reflexionamos, pero que tienen mucho que ver con cómo va a ser nuestro rol si queremos llegar a ser oradores. ¿Cómo nos describiríamos a nosotros mismos? ¿Qué es lo que yo tengo de valioso para decir a los demás? Porque todos tenemos cosas valiosas para decir a los demás. Si no, no estarían en una capacitación de oratoria, estarían en una capacitación de otra cosa, o sea, de hacer cerámica, que también es una cosa muy, muy linda para capacitarse. Pero si están acá en una capacitación de oratoria es porque tienen algo que decir. Reflexionan sobre qué es lo que tienen que decir. ¿Bien? ¿Qué es lo que quiero expresar? ¿Por qué lo quiero expresar? ¿Cuáles son mis metas, mis deseos, mis necesidades, mis objetivos, mis obstáculos? ¿Qué me apasiona? Porque cuando nos apasionamos por algo también somos mejores comunicadores. Y les doy un ejemplo rapidísimo. En la universidad tenía una amiga que fue la primera persona con la que yo empecé a dar cursos de oratoria. Ella era mi cómplice para los cursos de oratoria. Yo daba la parte de oratoria porque era una descarada y ella daba la parte de escritura, porque era taller de oratoria y escritura creativa. Mi amiga estaba aprendiendo a superar su pánico escénico.
profesora de oratoria con pánico escénico. Imagínense ustedes esta situación. Ella estaba aprendiendo a superar su pánico escénico y uno la veía, que era una persona que realmente le costaba. Ella, cuando nos juntábamos a planificar las clases, siempre estaba así, chiquitita, con los hombros caídos, siempre hacia adelante, en esta postura tímida de protección. Pero un día, planificando las clases, empezamos a planificar la parte de escritura. Y ella empieza a hablar de qué ejercicios de escritura le gustaría proponer a los alumnos. Y de pronto de su postura así chiquita, su voz apenas audible, suavecita, vi la transformación de mi amiga que se puso así recta, sacando pecho y hablando de los escritores que le gustaban, hablando de cuentos, de cómo se escriben cuentos, de los decálogos de los cuentistas. Le apasionaba tanto el tema que se olvidó completamente del miedo que tenía a hablar en público y brilló. Brilló como solo una persona apasionada puede hacerlo. Conocernos a nosotros mismos, hacernos estas preguntas que generalmente no nos hacemos, es un gran primer paso para avanzar hacia una mejor comunicación con los demás. El segundo gran paso, y que es fundamental, es entender quién me escucha. Y así como en el quién soy había 1.000.000 de preguntas, en el quién me escucha hay una sola. ¿Qué tengo para ofrecer a la otra persona? Tenemos que entender que la oratoria es un acto de servicio. Nosotros no somos oradores por nosotros mismos. No le importamos a nadie. No a ustedes seguramente le importan a muchas personas, pero como oradores no necesariamente somos importantes, no necesariamente somos valiosos. Lo que nos hace importantes, lo que nos hace valiosos cuando asumimos el rol de orador, es que el otro tenga ganas de escucharnos. La oratoria siempre es un acto de servicio. Yo estoy brindándole algo al otro. Y por eso tengo que pensar bien en qué tengo para ofrecerle a la otra persona. Lo maravilloso de este pensamiento es que alivia muchísimo la carga del orador. Porque nosotros generalmente pensamos que siendo oradores tenemos que ser perfectos porque todo el foco y toda la atención y todo el éxito de lo que va a pasar de la situación de oratoria depende exclusivamente de nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser perfectos, no nos podemos equivocar, no podemos cometer errores, no podemos tener muletillas, tenemos que comunicar maravillosamente, no trabarnos nunca, no hacer nunca pausas, saber todo, y de esa forma somos buenos oradores. No es verdad. Somos seres humanos. Las personas que nos escuchan son seres humanos. Empatizamos mucho más a través de la humanidad que de la perfección. Y la humanidad es imperfecta. Nos pasa que empatizamos mucho más, por ejemplo, con las historias de fracasos que con las historias de personas que nacieron siendo exitosas. Porque las personas que nacieron siendo exitosas nos parece que tienen menos mérito. Y no es que realmente tengan más o menos mérito, sino que aprender a superar a través de la experiencia de otro es muy, muy, muy enriquecedor. El foco en la situación de oratoria no está en nosotros, está en el otro, en lo que el otro necesita de nosotros o lo que nosotros le podemos ofrecer. Y eso, como les digo, es sacarse un peso de la espalda. Porque quiere decir que la situación de oratoria no depende exclusivamente de nosotros. Es una conversación, no es un monólogo. Las personas que están ahí para escucharnos realmente nos quieren escuchar y quieren que nosotros como oradores tengamos éxito y que les brindemos algo valioso, que ellos se puedan llevar y que valga la pena el tiempo que invierten en escucharnos. Si ellos quisieran simplemente un monólogo, irían al teatro. La oratoria es siempre una conversación, donde yo me pongo al servicio del otro a través de la palabra. Y la otra persona es la que importa. Así como para las que son emprendedoras, lo que importa es el cliente. Y yo tengo que conocer al cliente para saber qué le puedo vender. Lo mismo en la oratoria. El que importa es el que me va a escuchar. Tercer punto. Hablemos del miedo. Rápidamente me gustaría que 3 personas, ¿sí?, se animen, pueden levantar la mano, a contar una situación en la que hayan tenido miedo o pánico escénico. Una situación cortita, que se animen a contar. 3 experiencias.
Si puede ser alguien que todavía no haya hablado, pues las chicas que hablaron hermoso y espectacular, ya sabemos que se comunican muy bien. No sé qué hacen acá en la clase de oratoria, ya están listas para conquistar el mundo, pero alguien más que se anime, para que los escuchemos. Y también pueden ir en el chat que está como por este lado, bueno, este lado, pueden ir comentando algunas experiencias también si quieren. Bien, si no se animan a hablar, pueden escribir. Pero 3 personas que se animen a comentar alguna situación de miedo escénico o pánico escénico que hayan atravesado. Cuando era niña en la escuela, tenía miedo de hablar, dar oral, por ejemplo, tenía miedo de exponer cuando nos pedían, y también me daba miedo, ya cuando fui creciendo en la adolescencia, de cuando me enfrentaba a alguna vendedora. Entonces también tenía miedo de expresar lo que yo quería, cómo lo quería. Ese tipo de miedo tenía. Bien, muchas gracias por compartir, Vivi. Bien. Había una Silvia que levantó por ahí la mano. Bien, Silvia Sí. y luego Jimmy. Sí, bueno, yo en la actualidad estoy cursando la universidad y cuando voy a rendir, yo quiero dar mi examen frente al profesor, entre él y yo nada más. Pero en la facultad me permiten que mis compañeros escuchen mi examen. Y eso a mí me da terror de hablar algo que no sea y que mis compañeros escuchen. Pero bueno, me tengo que adaptar. Y muchas veces yo creo que desaprobé por ese tema, por ese problema. Es un problema que lo tengo que superar. Muchas gracias por compartir, Silvia. Vamos a escuchar 2 personas más, Jime Vega y Cintia Lema. Primero Jime y luego Cintia. Bien. Bueno, yo con la oratoria no tengo buena relación. Cuando era chica y tenía que hablar, me quedaba en silencio y después en retrospectiva veía de que yo hablaba, pero en mi mente y no podía expresarlo con palabras. Y después también rindiendo materias, me bloqueaba y siempre rendí escrito y así aprobé, pero ya sí o sí, ahora sí o sí tengo que rendir oral. Y la cuestión es que me cuesta un poco el tema de la oratoria y más que es más miedo y le quiero buscar la vuelta, no me queda otra. Bien. Muchas gracias por compartir, Jime, sobre todo siendo que te cuesta hablar en público y acabas de hablar delante de 50 desconocidas, así que tómalo como una experiencia de crecimiento y aprendizaje muy positiva. Y Cintia, por favor. Bueno, a mí me pasa algo particular que cuando yo tengo que hablar, por ejemplo, dar discursos que son muy importantes para mí, o sea, que lo hago frente a mucha cantidad de personas, como también hay veces que me toca frente a pocas personas, pero empiezo a temblar. Y es inevitable, digamos, o sea, yo veo en mis manos cuando empiezo a temblar y empiezo ya como a decir malas palabras, a empezar a trabarme. No sé, me pasa últimamente eso, lo vengo notando mucho, sobre todo cuando representan mucho sentimiento para mí. Por ahí trato de levantar la voz, trato de ponerle énfasis, digamos, a lo que estoy diciendo, y a la vez es como que mi cuerpo ya empieza como a agarrarme este hecho de empezar a temblar la voz, la mano, o empezar como como empezar así como uno cuando está por empezar a quedar afónico. Así. Bueno, eso es últimamente así. Bien. Cintia, te hago una pregunta rapidísima. Cuando te pasan todas estas cosas, vos decís que decís malas palabras, ¿es como que te retás a vos misma? ¿O que renegás de que te está costando? No digo malas palabras.
empiezo a trabarme en las palabras. Decís mal las palabras. Mal las palabras, o sea, empiezo a pronunciarlas mal, me empiezo a trabar, o me empiezo, yo por lo general estoy leyendo en ese momento, empiezo a saltearme el lugar, o cuando no tengo que leer y lo estoy expresando, es como que me voy en la idea. O sea, me hace perder el foco en ese momento cuando veo o empiezo a generar siempre me pasa, como vuelvo a decirte, cuando le pongo mucha énfasis a lo que quiero decir, cuando para mí lo que estoy por decir es muy importante o representa mucho, tiene mucho sentimiento. Ah, bien, bien, ahí entendí un poco mejor. Bien, las que quieran sigan comentando acá en el chat. Me encanta a Gaby que puso que casi se muere la primera vez que tocó dar clase. Creo que es Gaby, la que está con el perfil de Mujeres en Red. Vero que dice que le da miedo hablar en público, por eso en el colegio nunca pasaba los exámenes orales. Sandra que nos comenta que le da miedo hablar en el trabajo, bien, cuando tiene que corregir. Carla cuenta una experiencia más puntual que dice, en una exposición me quedé muda, no me salían las palabras, aun cuando había estudiado y sentí que hacía el ridículo. Bien. Las demás, ¿se sientan identificadas con estas experiencias que están compartiendo las compañeras? Pueden poner sí en el chat o pongan pulgarcito para arriba, así yo puedo ver quiénes se sienten identificadas. ¿Bien? A la cuenta de 3, manden pulgarcito para arriba si se han sentido identificadas con alguna de las experiencias de las compañeras o con alguna de las experiencias que están escribiendo las chicas en el chat. Está explotando de pulgares en la pantalla. Bien. Y varias han levantado la mano también. Bien. Todas hemos pasado por eso. Todas. Todas. Hasta la más descarada. Todas hemos pasado por esas experiencias. Y esas experiencias no las definen. ¿Sí? Esas experiencias no condicionan quiénes son. Esas experiencias en muchos casos son malas experiencias, pero que no tienen por qué ser así para el resto de sus vidas. ¿Bien? Y debo decir que yo estoy en una campaña para que la gente deje de criticar el miedo, porque el miedo es uno de mis mejores aliados como oradora profesional. Y ustedes me van a decir, Guadalupe, ¿estás loca? Sí, un poco. Pero ahora déjenme que les explique cuál es mi relación con el miedo. Hay 3 cosas que tenemos que saber sobre el miedo. La primera es que es un mecanismo biológico. Hay muy pocas emociones, muy poquitas emociones que están grabadas en nuestra biología. La mayoría de las emociones, de los sentimientos y de las maneras de actuar son aprendidas. Hay 6 emociones, entre esas el miedo, que están grabadas en nuestra biología. Nosotros nacemos con la capacidad de sentir estas emociones. Y la razón por la cual existe el miedo es porque el miedo nos permite protegernos. La función biológica del miedo es mantenernos a salvo del peligro. Pero así como nosotros nacemos pudiendo sentir miedo, y hay algunos miedos que son instintivos, como el miedo a un animal salvaje o a un animal venenoso, también nacemos con la capacidad de aprender. Y a lo largo de la vida y a través de las experiencias, aprendemos qué cosas dan miedo y qué cosas no. Y acá viene la segunda cualidad del miedo. El miedo no es en sí mismo malo, pero nuestro cerebro no puede distinguir los peligros reales de los peligros imaginarios, en un nivel muy primitivo. Entonces, para nuestro cerebro, el animal salvaje o el animal venenoso es igual de mortífero, pone nuestra vida en peligro de la misma manera que la pone a hablar en público. Porque hemos aprendido a lo largo de las experiencias de la vida que hablar en público es mal, que hablar en público da miedo, que hablar en público me puede hacer pasar un ridículo, pasar vergüenza, hacerme sentir mal, perder amistades, perder la posibilidad de que la persona que me gusta me dé bolillas, perder un trabajo. Y lamentablemente estas experiencias de asociar hablar en público con el miedo, con cosas negativas,
las vivimos desde nuestra más pequeña infancia. Y muchas veces estas experiencias están asociadas a experiencias en el sistema educativo o a experiencias en la familia. No necesariamente experiencias traumáticas, tampoco experiencias donde la persona que nos causó el miedo quisiera hacerlo. De hecho, en muchas situaciones son inconscientes y son situaciones que las vemos como normales. Y les voy a dar dos ejemplos, uno del colegio y uno de la familia. Todos hemos pasado por la escuela, ¿verdad? Yo calculo, bueno, son todas jóvenes recién salidas del secundario, por lo menos las que puedo ver en el video que tiene activada la cámara, así que seguramente se acuerdan de cómo era la escuela primaria. Nosotros en la primaria, para ser buenos alumnos y tener buenas notas, y que nos feliciten, y que en nuestra casa nuestros papás se pongan contentos, y que la señorita diga que somos buenos chicos, teníamos que quedarnos quietos, callados y prestando atención. Ahora, ¿a ustedes les parece que el estado natural de un niño de 6, 7 años es estar quieto y callado? Lo comparemos con cómo se comportan los niños y cómo aprenden los niños en el jardín. Los niños en el jardín de 4 y 5 y ahora en el jardín de 3 aprenden moviéndose, aprenden bailando, aprenden cantando, aprenden jugando, aprenden experimentando con el cuerpo, aprenden haciendo, aprenden practicando. Los niños en el jardín no se quedan quietos en ningún momento, o si se quedan quietos porque están muy concentrados en alguna consigna que les dio la profesora. Y esta consigna, para que ellos se concentren, generalmente es una consigna divertida, como pintar con los dedos, o dibujar, o hacer manualidades con hilos, ¿bien? O hacer cosas con plastilina. Son las cosas en las que los niños se concentran, cuando pueden tocar, cuando pueden sentir, cuando pueden expresarse y moverse. Pero del jardín de 5 sin que haya ninguna mediación, se lo pasa al niño a un aula de primaria donde tiene que estar con otros 20, 30 o 60 compañeritos y tienen que estar todos callados para escuchar la señas. Esa es una de las experiencias que a muchas personas les causa miedo y hasta pánico escénico, porque aprenden que estar callado es bueno, que si yo estoy callado, estoy bien, estoy a salvo, estoy dentro del grupo de los niños buenos. Y que si yo hablo, soy un niño malo y me van a castigar. En la casa pasa otro tanto. Y ni la maestra ni los padres están tratando de silenciar a ese niño o hacerle daño. Al contrario, creen que están haciendo lo mejor posible para ellos y lo mejor posible para sus vidas. Están actuando según las herramientas que tienen. Y este sistema es el mismo en prácticamente todo el mundo. En la casa puede suceder, por ejemplo, que en algún momento, cuando éramos pequeños, nos hayan dicho algo así como, los niños no hablan, los niños se callan cuando los adultos hablan. Y si esa experiencia se repite, o esa experiencia fue muy fuerte, o esa experiencia la dijo, o sea, esas palabras las dijeron alguien que nosotros queríamos mucho, muy probablemente puede haber sido el pie o el origen para empezar a guardar silencio. Niños que se quedaron callados durante tantos años que se convirtieron en adultos que no saben hablar con los demás. También ocurre que puede haber habido en algún momento una experiencia traumática. Bien, esta amiga de las que yo les comentaba que era toda así tímida y que estaba superando su miedo y pánico escénico, de hecho lo superó y se convirtió en una docente espectacular, pero la experiencia traumática de ella se vio en la universidad, cuando fue a rendir una materia en la carrera de letras, y era su primera materia, la profesora que le tomaba el examen fue muy cruel con ella y en un momento le dijo, no sé qué hace usted acá en la universidad, debería ir a estudiar corte y confección. Como si corte y confección fuera algo malo, ¿no? Que yo creo que no es nada malo ni está de ninguna manera en una posición inferior como habilidad o como conocimiento que una carrera universitaria. De hecho, que lo considero bastante difícil el tema de corte y confección. Yo, cuando era más chica, siempre me lastimaba los dedos, me cortaba, me pinchaba. Bien, entonces pueden haber experiencias traumáticas que nos llevan a guardar silencio, o puede ser una experiencia que no es traumática, que no necesariamente sea mala, pero que fue normalizándose a lo largo de los años. El miedo también nos habla de eso, nos habla de los aprendizajes que hemos tenido, pero nos ayuda cuando sabemos que está ahí, cuando lo conocemos, a superar esos aprendizajes. Y lo último que tienen que saber sobre el miedo es que muchas veces el miedo nos sirve como advertencia
cuando algo es importante o valioso. Nos ayuda a darnos cuenta. La famosa frase, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Bueno, el miedo nos ayuda a no perderlo, ¿bien? El miedo a perder algo, el miedo a perder a alguien, el miedo a hablar en público nos está diciendo que esa experiencia es importante y valiosa. Y como nosotros la valoramos, por eso nos da miedo. Porque lo que no nos importa no nos asusta. El miedo no es necesariamente algo malo. Pero si queremos ser mejores oradores, si queremos comunicarnos mejor, y el miedo nos está frenando para alcanzar nuestras metas o objetivos, para poder comunicarnos de manera efectiva, es hora de empezar a trabajar en él. Y hay muchísimas herramientas para hacerlo. Podemos escribir sobre las cosas que nos dan miedo, hacer videos sobre las cosas que nos dan miedo. Si el miedo es muy fuerte, podemos ir a terapia o ir a ver un coach, ¿bien? Y no necesariamente el miedo tiene que ser un pánico escénico para que vayamos a terapia. Hay personas que van a terapia toda la vida porque el terapeuta los ayuda a mantenerse equilibrados y mantenerse sanos. Podemos hacer actividades que nos vayan exponiendo de manera suavecita ese miedo para que lo vayamos superando lentamente. Hay muchísimas opciones. O sea, pueden venir a hacer un curso de oratoria conmigo, ya que están. Hay muchas opciones para ir superando el miedo, pero primero tenemos que escuchar lo que el miedo nos está tratando de enseñar. Entre las opciones que tenemos para superar el miedo, y acá vienen algunos tips bien prácticos, tenemos los dos puntos que voy a tocar a continuación brevemente, que son el tema de la postura y el tema de la respiración. Y acá les voy a dar tips prácticos, precisos y fáciles de aplicar. En cuanto a la postura, se descubrió que cuando nosotros registramos nuestro cuerpo, cuando nosotros nos movemos, cuando nosotros hacemos gestos, no solamente le estamos dando información a otras personas, sino que nos estamos brindando información a nosotros mismos. Bien, nos estamos comunicando con nuestro propio cerebro. Y cuando lo hacemos, ese cerebro recibe información de nuestro cuerpo y empieza a generar reacciones a esa información. Hay un ejercicio que a mí me encanta que se llama la postura de poder y después les voy a compartir en el grupo un video que lo explica, pero por las dudas lo pueden buscar ustedes mismas, que es una charla TED llamada Cómo el lenguaje corporal moldea nuestra identidad, de la psicóloga social Amy Cuddy de la Universidad de Stanford. Y ella en esa charla habla de esta herramienta. Cuando nosotros interpretamos durante 2 minutos una emoción, como nuestro cerebro está recibiendo esa información, el cerebro la empieza a creer y empieza a gestionar cambios hormonales y eléctricos que cambian nuestra manera de sentirnos. La postura de poder hace eso. La postura de poder es asumir por al menos 2 minutos una postura que asociemos con sentirnos seguros, con sentirnos poderosos, con sentirnos capaces. Mi favorita, y la que Amy Cuddy también sugiere, es la postura de la Mujer Maravilla. Manos en la cintura, pies separados un poco más de las alturas de las caderas, cuerpo bien recto, mentón en alto, saco pecho, respiro profundo y me quedo en esa posición 2 minutos. Cuando yo permanezco 2 minutos en esta posición, lo que sucede dentro de mi cerebro es que el cortisol, que es la hormona del estrés y la ansiedad, empieza a bajar y el cerebro empieza a liberar testosterona. La testosterona es la hormona del poder y de la seguridad. Cuando baja el cortisol, sube la testosterona, nuestro cuerpo se equilibra y el miedo empieza a desaparecer. Entonces, como una herramienta práctica que pueden empezar a practicar desde ya, la postura de poder. De hecho, pueden agarrar y ponerse en postura de poder y terminar de escuchar la charla de postura de poder y van a ver lo increíble que es esta herramienta y lo rápido que funciona. Sí, como recomendación, no hagan postura de poder delante del público, ¿bien? Porque si, por ejemplo, lo que ustedes quieren es ir a hablar con su jefe y pedirle un aumento, mal las veo si ustedes se le ponen hacia el jefe adelante. La postura de poder no es para usarla delante de la audiencia, sino para empoderarnos en el momento previo a hacer alguna acción que nos da miedo. ¿Se entiende? Si tienen preguntas, pueden ir dejándola en la caja de comentarios o pueden
guardarlas y acuérdense que al final vamos a tener un momento exclusivamente para responder todas las dudas, preguntas y consultas que tengan. La siguiente herramienta es la respiración. La respiración también es extremadamente importante porque aporta mucha energía al cuerpo y porque aporta mucha información. Hay muchas maneras de respirar. Lo ideal es respirar diafragmáticamente, que es cuando el aire baja prácticamente hasta el estómago y vuelve a subir. No literalmente baja el estómago, sino que nosotros tenemos una membrana muscular que empuja el estómago y por eso da la sensación de que el estómago se infla. Pero lo que yo quiero enseñarles hoy es una herramienta sencilla, práctica y muy útil que ayuda también a reducir el miedo, el estrés y la ansiedad, que es la herramienta de respirar con el corazón. Así como se descubrió que nuestro cuerpo recibe información de sí mismo y los gestos que hacemos envían información al cerebro y pueden alterar, podemos hackear nuestro cerebro a través de lo que hacemos con el cuerpo, también se descubrió que todos los órganos del cuerpo humano tienen células nerviosas, ¿bien? Todos los órganos del cuerpo humano tienen células nerviosas. Y esas células nerviosas, y acá viene lo fascinante, responden a diferentes tipos de emociones. Son sensibles a diferentes tipos de emociones. Por eso, cuando estamos enamorados o cuando estamos nerviosos, lo sentimos en el estómago. Porque de hecho el estómago es el segundo órgano después del cerebro que más células nerviosas tiene. Por eso ciertas emociones se asocian con ciertos tipos de enfermedades o padecimientos. Y se descubrió que, entre otras cosas, el corazón es muy sensible a la sensación de gratitud. Es una de las emociones que más lo afectan en un sentido positivo. Entonces, este ejercicio de respirar con el corazón es un ejercicio que toma la sensación de gratitud y nos ayuda a crear una emoción positiva utilizando la respiración. Y les voy a enseñar cómo se hace de una manera muy sencilla, porque la verdad que es un ejercicio súper fácil. Lo primero que tenemos que hacer es estar lo más relajadas posibles. De hecho, si alguno quiere ir ejercitándolo mientras yo les voy narrando cómo se hace, mejor. No se duerman nomás. Lo primero entonces es estar lo más cómodos posibles. Si estamos en el trabajo, en la oficina o entre las horas de clase, si somos docentes, buscamos una silla donde nos podamos acostar, un sillón, una cama. Tenemos que estar lo más relajados y cómodos, que nuestro cuerpo descanse. Una vez que asumimos esa posición de descanso y de relajación, colocamos la mano sobre el corazón, cerramos los ojos y empezamos a respirar lento y profundo, buscando que el aire baje hasta nuestro estómago. Y a medida que hacemos esto, vamos pensando en todas las cosas por las que nos sentimos agradecidos. Y en nuestro diálogo interno vamos agradeciendo por todas las cosas que nos resultan valiosas, que enriquecen nuestra vida, que nos sirven para aprender, todas las cosas que amamos, las cosas que nos hacen felices, todas las cosas maravillosas que llenan nuestro pequeño gran mundo. Y mientras agradecemos por cada una de las cosas, de las personas, de las situaciones, seguimos respirando profundo y nos concentramos en eso, nos concentramos en agradecer, en la sensación de gratitud. Este ejercicio lo tenemos que mantener de 2 a 5 minutos. Si lo quieren hacer más largo, mejor, pero mínimamente lo tienen que mantener ese tiempo. Y lo que hace justamente es ayudar a relajar rápidamente el cuerpo y a permitir que su estrés y su ansiedad prácticamente desaparezcan. Estos ejercicios funcionan muy bien cada vez que los aplicamos, pero si los convertimos en rutinas y a eso le sumamos el autoconocimiento, el conocimiento del público y trabajar sobre nuestro miedo, nuestra oratoria se va a convertir en una fuerza imparable que nos va a llevar al lugar donde merecemos estar y que le va a dar a nuestra voz la potencia para decir todas las cosas que ustedes quieren decir y que merecen
ser escuchadas. Habiendo dicho esto y habiendo completado esta sección de información, vamos a abrir la parte de diálogo y debate. Bien, lo que sí les voy a pedir que si tienen dudas, preguntas o comentarios, vayan levantando la mano para que lo hagamos bien ordenado. Yo voy a abrir una fila y les voy a ir dando la palabra a uno por uno. Bien. Uy, espérenme un segundo. Bien. Ahora sí, Jime, primero. Sí, quisiera si podés escribir en el chat lo que estabas hablando de la charla del TED de una mujer de hace rato, no sé cómo se Sí. llamaba, por Ahora favor. mismo. Gracias. Para los que tenían la duda, repito, la charla se llama El lenguaje corporal moldea nuestra identidad. Es una charla de la psicóloga social Amy Cuddy, se escribe Amy Cuddy con 2D, es una charla TED, una de las charlas TED más vistas de la historia, y yo se las voy a estar pasando también a través del grupo de WhatsApp, ¿bien? Pero ahí en el chat está escrita la información para que la puedan buscar por ustedes mismos. ¿Sí? ¿Alguien más quiere hacer un comentario, una pregunta? Gracias, Jimé, por tu aporte. Ay, gracias por los corazones, Pau. O todos han quedado así, obnubiladas y sorprendidísimas. Agustina y luego Max. Agustina Naina. Hola, ¿cómo estás? Más bien quería preguntarte si realizabas este tipo de talleres en las universidades, porque nosotros desde nuestra universidad estábamos como tratando de ver la posibilidad de poder crear un espacio para los estudiantes en los cuales reciban este tipo de información que muchas veces se desconoce y pasa por omitido de que, bueno, no, me pasa esto porque mi cabeza funciona así y no lo puedo manejar. Bien. Muchísimas gracias, Agustina, por tu pregunta que me da pie para hablar un poquito del trabajo que estamos haciendo desde Mujeres en Red y desde Fundación Expresar. Desde Fundación Expresar y con el apoyo de las chicas de Mujeres en Red, que son maravillosísimas y están mandando ahí un montón de corazones, nosotros tenemos una serie de proyectos de capacitación. Algunos son pagos y otros son gratuitos, y la idea es poder llevarlo a la mayor cantidad de personas posible, que realmente aprendan estas habilidades de gestión emocional, de oratoria, de comunicación efectiva, incluso habilidades de lenguaje corporal, de técnicas de estudio y orientación vocacional que nos parecen fundamentales, sobre todo para las personas que se están formando, ya sea que estén en el secundario o en los primeros años de su carrera. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren ver la posibilidad de hacer una capacitación en un espacio universitario, como en este caso lo comenta Agustina, pueden comunicarse a través del Instagram que está ahí, que es @expresarfundación, o a través de las redes de Mujeres en Red, y ellas nos van a poner en contacto con nosotros, y se puede coordinar perfectamente, porque sí tenemos capacitaciones armadas específicamente para ambientes universitarios. Además de eso, tenemos el taller de oratoria e inteligencia emocional, que es una capacitación de 3 meses donde se ven estos temas y muchísimos temas más. De hecho, la capacitación está basada en este librito que les recomendaba, que es el de 12 pasos para ser un orador exitoso. Y en esa capacitación se trabaja mucho sobre lo que es la confianza, la seguridad, las herramientas fundamentales y básicas de oratoria. Pero si lo que quieren es avanzar un poco más, también tienen la diplomatura de oratoria y comunicación integral, que es una carrera de 12 meses donde se ve oratoria desde cero y se trata de abarcar todo lo que es los temas fundamentales de la profesionalización de la oratoria. Desde oratoria, neurooratoria, programación neurolingüística, coaching, lenguaje corporal, técnica corporal, locución, protocolo y ceremonial y otras cosas. Y de hecho, las chicas de Mujeres en Red, que son maravillosísimas, yo estoy muy feliz de trabajar a su lado, gestionaron con Fundación Expresar descuentos especiales y becas y media becas
para las personas que hagan estos webinars y estas capacitaciones y para las personas que se sumen a Mujeres en Red. Así que si alguno quiere hacer una capacitación de oratoria, se puede comunicar con las chicas o de nuevo se puede comunicar a @expresar fundación y obtener estos beneficios. Para la diplomatura de oratoria y comunicación integral, por ejemplo, tenemos descuento del 15% y además tenemos medias becas y becas. Y para el taller de oratoria e inteligencia emocional, que también está ahora a punto de empezar, tenemos también descuentos. Y además de eso, para las que son de otras provincias o de otros lugares que nos están viendo, no sé, de otro país, si es que se conectó alguien de otro país, tenemos una versión virtual de la diplomatura con clases en vivo que empieza en abril. Bien, o sea que muchísimas gracias, Agustina, por tu pregunta, porque si no, yo me olvidaba de hablar de estos temas y luego las otras profesoras de la diplomatura me iban a querer asesinar. Que de hecho hay algunas de las profesoras ahí. Así que, ya lo dije, chicas, por favor. Bien. Vero que pregunta sobre los certificados tienen que llenar el formulario que se pasó por el grupo y se los van a mandar en versión virtual, ¿bien? O sea, después las chicas van a ir avisando en el grupo cuándo van a estar disponibles. La diplomatura, ¿cuánto sale? Eso pregunta Sandra. La diplomatura tiene un costo fijo, que no cambia, no varía, de 20.000 pesos por mes, más la matrícula que se paga una sola vez y dura 12 meses, ¿bien? O sea que ahí también tienen el descuento del 15%. Después también les vamos a pasar el PowerPoint por el grupo, así que no se preocupen si alguna se perdió alguna parte. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta ahí en los comentarios. Bueno, gracias Cristina, no te preocupes, vaya tranquila. Ahí Noé acaba de compartir los Instagram de Mujeres en Red y de Expresar. Bueno, vayan también a buscar Expresar Fundación y síganlo en redes sociales, así se enteran de todas las novedades y todas las actividades que también hacemos de manera gratuita y pueden hacer también un montón de preguntas, dudas, pueden ver un montón de material que nosotros siempre compartimos ahí en nuestras redes, porque más allá de una cuestión profesional o de una cuestión económica, mi vocación como docente es ayudar a que las personas hablen, porque hablando un poco de una cuestión muy personal, yo también tuve mi momento de silencio. Un momento en que me perdí a mí misma, que no sabía ni quién era, que toda mi vida giraba alrededor de otras personas, y aprender oratoria me ayudó a salir de esa situación, y me ayudó a emprender, me ayudó a tener mis propias capacitaciones, me ayudó a conocer gente maravillosísima, como son Noé, Pau, Gaby, Agustina, no sé si están algunas de las otras chicas de Mujeres en Red, Pri, y no las hubiera conocido si no me hubiera animado a hablar. Entonces quiero que otras personas puedan tener esta oportunidad de animarse a hablar, porque creo que todos tenemos algo muy valioso que decir y a lo mejor haya una palabra esperando para cambiar el mundo de una manera positiva y sería una pena que se perdiera y se quedara en silencio. Alejandra, ¿quiere hacer un comentario? ¿O una pregunta? Había levantado la mano, pero Alejandra Ureña. Muchas gracias, Karen, por el comentario. Para las que preguntan, estoy en Tucumán y me voy a quedar acá. Apuesto a Tucumán, así que me van a tener acá mucho rato haciendo lío con el tema de la oratoria y otros temas que también me gustan mucho, como el lenguaje corporal, que quizás podríamos hacer un webinar de lenguaje corporal más adelante porque sería muy divertido y que sea algo más interactivo. Bien. Después, bueno, si quieren hacer alguna otra pregunta, aprovechen que son los últimos minutos que nos quedan. Ale también es, Ale también es del equipo de Mujeres en Red. Bien, se me había pasado, Ale. No me acordaba del apellido. Gracias, Pau, por la aclaración. Bien. Muchas gracias, Ale. Un besito para vos también. Bien.
Bueno, les propongo una última cosa, antes de que se terminen de ir todas, porque ya algunas se están yendo. ¿Les parece las que puedan activar las cámaras? ¿Bien? Así les veo las caritas que son todas hermosas, maravillosas y divinas. ¿Bien? Anímense, activen las que puedan, activen las cámaras y nos vamos a hacer una foto. Bien. Ahí está, bueno, aprovecho y la saludo. Mira la cantidad de gente, mira la cantidad de caras que están ahí. Mujeres bellas por todos lados. Bien, entonces, activen las cámaras. Vamos a hacer una foto así normal, como serias, como estamos escuchando una capacitación muy formal y profesional. Y luego les voy a proponer una segunda foto. Ya van a ver de qué se trata. Bien. Listo, ya tenemos la primera foto. Bien. Ahora, la segunda foto, bien, les voy a pedir a todas que agarren el objeto que tengan a su derecha. Cualquier objeto que tengan a su derecha. El que sea, ¿bien? Y la persona que ponga en cámara el objeto más insólito se va a llevar media beca para la diplomatura de la telecomunicación integral. Entonces tienen que salir ustedes con el objeto, ¿sí? Esto es lo que yo tengo a mi derecha. Ahí la botella de Aurora me mató, la botella naranja, ¿bien? Si tienen un sombrero se lo ponen en la cabeza. Bien, entonces yo voy a contar 1, 2, 3 y todas mostrando nuestros objetos, ¿sí? Y después con las chicas vamos a revisar la foto y vamos a ver la que tenga el objeto más insólito, más llamativo, más curioso, va a agarrar y va a tener media beca para la diplomatura de la tarde, ¿sí? 1, venga, ponga bien en cámara, 1, 2, 3. Sonrían, 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 todavía no. Ahí está. Uy, acá una de las chicas dice que se le trabó el celular. Vamos de nuevo entonces. Segunda foto, segundo intento. Uy, Celeste está sin cámara. Bueno, vamos de nuevo. 1, 2, 3. Bien, muy bien. Ahí salieron todas hermosísimas, divinas y maravillosas. Lo último que les pido, chicas, es que no apaguen todavía las cámaras. Vamos a hacer un pequeño video, vamos a saludar y con eso vamos a terminar el webinar de hoy, ¿sí? Entonces, las que puedan, las que quieran, las que se animen, activen las cámaras y cuando yo cuente 3, todas saludamos. ¿Bien? Cuando yo cuente 3, 1, 2, espero que esto funcione, 3. ¡Saluden! ¡Saluden, saluden, 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 saluden! Esperen, esperen, que no está grabando. Ahí está, ahora sí, ¡saluden! 3, 2, 1, ¡saluden! Tiren de eso. Bien. Muchas gracias, chicas, muchísimas gracias. Quedó hermoso el video de todas saludando, son todas hermosas, maravillosas, y espero que este webinar les haya servido realmente para poder encontrarse con su propia palabra y para poder empezar a empoderar sus voces, porque estoy segura que tienen cosas increíbles que comunicar. Así que muchísimas gracias a todas por participar. Espero que realmente se lleven cosas para empezar a aplicar en su vida. Les mando un abrazo gigantesco y espero verlas a todas en un futuro y verlas hablando y diciendo y logrando lo que se merece. Chao, nos vemos. Chao, gracias por todo. Muchas Gracias gracias, por estar Wada. de otro lado. Son todas Chao, hermosas. muchas gracias. Muchas gracias, hermoso taller, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Wadi. Si necesitan, nos Besitos. encuentran en redes sociales.